¿Qué es lo que tiene que contener la ley tributaria? Que casualmente surge de la obligación, de lo que la doctrina considera que es la obligación tributaria. Eso como mínimo debería tener una ley tributaria para abastecer ese principio de legalidad al que se refiere nuestra Constitución Nacional. Después, la diferencia que hay entre el poder tributario y la competencia tributaria es una cuestión a tener en cuenta. Después, bueno, de las cuestiones que hemos visto en relación a lo que integra el derecho financiero, después una definición de cada uno de los elementos estructurales o el contenido estructural del derecho financiero, ejemplo, qué es un recurso público, las distintas clases de recursos que hay, qué es un recurso originario, un recurso derivado, ejemplos. Y después, bueno, una definición de crédito público, una definición de gasto público, una definición de lo que es el presupuesto. Estas son las cuestiones que generalmente se evalúan en un oral que por lo común es como estamos evaluando últimamente. Para que tengan una idea, ejemplo, definición de lo que es un presupuesto público. Los recursos públicos, bueno, cuáles son los distintos tipos de recursos públicos que hay y qué clasificación pueden tener en la principal clasificación que hay de originarios y derivados. Recuerden, los originarios provienen de bienes de patrimonio del Estado, de actividades similares a los particulares que hace el Estado, y los derivados son aquellos que compulsivamente se detraen de la economía del particular. Esta es la diferencia fundamental. Ahí tenemos clasificaciones desde el recurso monetario, la emisión monetaria, que es un recurso derivado, los tributarios, que son los más importantes, los más relevantes, bueno, después la clasificación del gasto público también como derivado, más allá de las discusiones que puede haber. Y bueno, tener una definición de esos conceptos, más ejemplo, en la primera parte, preguntamos qué es el gasto público. Bien, el que tiene dificultades para una definición, no significa que por ahí no sepa la cuestión que se le está preguntando, que se la esté indagando, digamos, para usar un término del derecho penal. Pero, bueno, le cuesta remar un poco más porque a partir de la definición se van dando cuestiones que son estructurales en esa explicación de lo que es la figura que estamos abordando. Entonces, si alguien va y te pregunta, bueno, a ver, defina qué es un tributo, y ya no puede arrancar con una definición, para un ejemplo, bueno, se le preguntará qué clase de tributos hay, qué diferencias, etcétera, pero siempre recuerden tener definiciones a mano como para que puedan salir de esa cuestión sin que se profundice tanto, porque, a ver, el que indaga, a ver, preguntar es fácil, responder es difícil. Bien, cuando uno pregunta y del otro lado no responde nada, causa mala impresión. Como esto es oral, que después veremos, creo que va a ser presencial, bueno, se verá, bueno, es exactamente la misma dinámica. Entonces tengan por lo menos estas definiciones que yo les dije, que ustedes sepan, bueno, qué es el poder tributario, qué es la competencia tributaria, qué es el hecho imponible, qué es la obligación tributaria, que recuerden que es un concepto más amplio que el hecho imponible, que la obligación es similar a la del derecho privado. Ejemplo, nosotros habíamos visto la semana pasada el hecho imponible, la definición o los aspectos, mejor dicho, que tiene el hecho imponible. Recuerden que, como la palabra lo dice, es un hecho, es una circunstancia fáctica que toma el legislador, que adopta el legislador en ese instrumento que se llama ley, y que cuando se replica eso en la realidad, teniendo en cuenta esos aspectos que debería como mínimo tener en cuenta el legislador cuando define el hecho imponible, para que sea preciso, para que esa situación no se transforme en algo
muy controvertido, muy discutible. Dábamos el ejemplo que no establece un aspecto espacial, con lo cual uno dice, bueno, la venta de una cosa mueble. La venta de una cosa mueble, a ver, ¿hecha por quién? Por residentes en la Argentina, por un residente en la Argentina, un extranjero, hecha en el exterior. Bueno, entonces tiene que tener precisión y decir, no, es una cosa mueble, digamos, que se encuentra ubicada, que se transfiere, pero que se encuentra ubicada en la República Argentina. Entonces ahí le da una mayor precisión y eso es lo que se le pide al legislador, que contengan las normas, porque si eso se quisiera integrar con una norma de menor jerarquía, como puede ser un decreto, eso es lo que genera todo este tema de controversias con respecto a que no abastece el principio de legalidad en materia tributaria. Entonces las leyes, siempre recuerden que en materia penal como en materia tributaria, tienen que ser muy precisas. Se les exige al legislador que sea muy preciso, que quizás no lo sea o no hace falta en otros aspectos, porque la normativa se puede integrar. ¿Qué significa que se puede integrar? Bueno, tiene un vacío y puedo utilizar la analogía. Puedo llegar a utilizar con mucha imaginación la finalidad, la idea del legislador, aunque generalmente en la práctica diga que el legislador ni remotamente pensó eso, pero viene un juez y lo integra diciendo, para mí el legislador quiso establecer tal cosa o análogamente lo tomo como en otra disciplina, etcétera, o bien. ¿Qué es lo que ocurre acá? No se puede utilizar la analogía para integrar un vacío. Tiene que agarrar al legislador y llenarlo. Y lo tiene que llenar el legislador. No lo puede llenar otro, ni el reglamentador, ni un intérprete administrativo. Lo tiene que llenar el legislador. Por eso que se habla del principio de legalidad en esta materia. Por eso es que tiene una especie de pautas el legislador que vendría a ser lo que es el hecho imponible con los aspectos, la obligación tributaria, con las distintas cuestiones que ahora terminaremos de abordar, que el legislador tiene que considerar en la ley. En ese instrumento que se llama ley, en ese documento lo tiene que considerar. Si no lo considera, va a dejar un vacío que, vuelvo a reiterar, por principio general, no se puede llenar con un rango normativo que no sea ley formal del Congreso. Por eso es que se habla del principio de legalidad. Imaginémonos que hay cuestiones por ahí que se remiten a otras normas, etcétera, pero siempre intentando que no haya vacíos interpretativos. Cuando se estudian muchas veces los métodos interpretativos, uno lo que dice es, el intérprete, generalmente un juez, llena vacíos. Llena vacíos. Es decir, de hecho, ayer en el partido de fútbol se llenó, como le pareció a una dependencia administrativa, un vacío. Un vacío, no sé, bueno, no llegamos al tema de la carne porque alguien podría decir un asado, bueno. Se llenó una cuestión que no estaba aparentemente, o está prevista y está interpretada de otra manera. Es decir, aparecen conflictos en las normas, bien, eso es muy común. Bueno, ¿cómo se llenará? Bueno, no sé, habrá que ver esa cuestión en particular. Para los que alguna vez hemos tenido que observar alguna reglamentación muy específica, en este caso particular de la FIFA tiene disposiciones que, digamos, son claramente inconstitucionales en la Argentina. Claramente, pero es una imposición dentro de lo que son las federaciones. Y castiga, ejemplo, tiene en sus estatutos previsto que si por una cuestión deportiva en un país X se va a la justicia ordinaria, castiga a esa federación con la desafiliación. Con lo cual la federación tiene que castigar con la desafiliación a los clubes o a quien fuese o a su subfederación, digamos, que hizo eso. Bien, algo que sería totalmente inconstitucional en otro ámbito. Bueno, en ese ámbito no, pero hay una especie de super norma,
o supremacía de su reglamento. Bien, no deja de llenar un vacío. Si esta situación seguramente, bueno, no se previó lo que prevé, es decir, se toma atribuciones sanitarias, es decir, de decir quién ingresa o quién ingresa, bajo qué circunstancia a un país. Bien, y casi todos lo respetan porque quieren ver los espectáculos deportivos o se benefician hasta económicamente los espectáculos deportivos, pero les pongo un ejemplo. Cuando la FIFA va a organizar un campeonato del mundo, se firma un convenio con los países, con la FIFA, digamos, donde, ejemplo, exige exenciones tributarias. Y dice, bueno, está bien, pero yo necesito tal norma que me exima tributariamente y no tengo que hacer ningún trámite, nada por el estilo. Bien, es llenar, acomodar ese vacío que puede haber, esa situación interpretativa, en lo que ellos tienen regulado, reglamentado. Bien, no deja después de generar una cuestión eso interpretativa. Bien, bajo el principio de legalidad, vuelvo a decirlo, olvidémonos de los conflictos que se pueden llegar a generar. Por principio general, todo lo que cuando hablamos de una obligación tributaria en su aspecto sustantivo, no en otras cuestiones, pero sí en su aspecto sustantivo que tiene que ver con el quantum de la obligación, únicamente eso puede estar establecido en la ley. Alguien me puede decir, bueno, pero tenemos una ley, entonces va a tener 500 artículos, porque va a tener que prever infinidad de circunstancias. Y bueno, es lo que sucede con las leyes impositivas más complejas en Argentina, ejemplo, el impuesto a las ganancias, que tiene una complejidad importante porque se ha ido exigiendo que bajo este principio de legalidad las cuestiones tienen que estar reguladas en la ley. El resto son todos conflictos que se generan de interpretaciones de las normas. Esa interpretación generalmente es un vacío, no lo dice, no lo aclara. Entonces sabe qué quiso decir al legislador, porque la inconsecuencia del legislador, algo que quede en un vacío, se entiende que con la legislación anterior que hay, el legislador eso no se le genera, digamos, que él conoce las leyes anteriores. Bueno, pero sí se generan. Pero sí se generan porque no se prevé en todas las circunstancias. Bueno, en otro ámbito se podrá integrar la norma con interpretaciones, con analogía, con cuestiones que están en otras, bueno, que calzan, digamos, cómo lleno ese vacío. Acá no se puede. Es así que, ejemplo, nosotros, cuando tenemos una obligación tributaria, nos vamos a encontrar con las obligaciones tributarias que hay que liquidarlas. Es decir, nosotros tenemos un hecho imponible, bien, eso hace nacer una obligación. Ahora, ¿cuál es el quantum de esa obligación? Recuerden que esto es una imposición del Estado. La imposición del Estado es hacer nacer la obligación. ¿Cómo hace nacer una obligación? Bueno, en los aspectos teóricos por medio de una ley. Entonces recuerden, va a haber una ley que va a contener un hecho imponible. Bien, ese hecho imponible va a ser el núcleo central de cualquier análisis, porque si no hay hecho imponible no podría haber obligación tributaria, es decir, se tuvo que haber generado el hecho imponible. Para eso hemos estudiado que el legislador tiene que tener ciertas cuestiones en cuenta para que ese hecho imponible sea lo más depurado, sea lo más técnicamente potable, para que sea fácilmente interpretable. Bien, aquello que no encuadra en el hecho imponible, hemos dicho que se llama no sujeción. Es lo mismo que en el derecho penal cuando no es un hecho típico penalmente. Bien, con lo cual no es una figura típica, significa que no hay delito. Bien, también habíamos visto, si no mal recuerdo, que es una exención. Bien, una exención es aquello que neutraliza lo normal, que sería el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Y cuál es el objeto de la obligación tributaria? El objeto de la obligación tributaria, que no hay que confundirse con el objeto del tributo, el objeto de la obligación tributaria es dar sumas de dinero al Estado, dar bienes. Es decir, el particular va a tener que darle bienes, generalmente dinero, al Estado. Ese es el objeto de la obligación. El objeto del tributo es otra cosa. El objeto del tributo es el aspecto material del hecho imponible. Es otra cosa. Acá estamos hablando de una obligación. Bien, esa obligación tiene un objeto. ¿Qué es lo que le interesa al Estado en esa relación jurídico-tributaria material? Se llama material o sustantiva porque implica que el particular le tiene que dar al Estado. También puede haber situaciones
muy anómalas, que en realidad el particular repite contra el Estado, significa que el particular se considera acreedor del Estado, pero lo normal, lo lógico es que sea al revés, que el Estado, con aquel ente que tiene competencia tributaria, se transforme obviamente en el acreedor. Bien, se transforma en el acreedor porque hay una ley que establece en abstracto un hecho imponible y hay una circunstancia que se verificó en la práctica que por lo general se obliga a que sea declarada por el sujeto que realiza ese hecho. Por lo general nuestro sistema es así, por eso se llama autodeclarativo. Tendrá que ser el contribuyente quien declare la existencia de esos hechos imponibles. Bien, el fisco, a partir de esta delegación en cabeza del contribuyente, tiene amplias facultades de verificación, de fiscalización, para poder controlar que esa declaración se haga bien, digamos, que el contribuyente que tiene la carga o el deber de la obligación lo haga bien. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Hay un hecho imponible, ejemplo, la venta. Bien, yo grabo la venta de vehículos. Listo, no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, la obligación tributaria, ¿cómo se va a determinar en concreto? ¿Cuánto tengo que pagar por la venta de un vehículo? Tengo que pagar 1.000 pesos, 100.000, 1.000.000. Bien, el hecho imponible está, que es la transferencia de dominio del vehículo. Bien, no hay discusión. Puede ser un vehículo, podría ser lo que fuese. Bien, ahora, el tema es el quantum de la obligación. Bueno, eso tiene que estar también contenido en la ley. Porque hace, en la ley tributaria, porque hace elementos esenciales de la obligación. No es lo mismo tener que pagar 100 pesos, 1.000, 1.000.000. Bien, entonces, a partir de tener que liquidar la obligación, yo tengo que tener un hecho imponible previo, porque si no, no habría obligación tributaria a liquidar, porque no hay obligación en general. Bien, no tiene que estar exento, porque si estuviese exento a este estadio de la liquidación no se llega, digamos, porque previamente el legislador dijo sí, pero esa venta de ese auto bajo esas condiciones neutraliza que haya obligación tributaria. Por lo tanto, en este estadio del análisis ya cortamos acá porque sí, existe la obligación, pero en general, digamos, estarían haciendo esa obligación, pero específicamente el legislador, por eso que se requiere que exista este principio de legalidad, en la exención el legislador lo exime, es decir, neutraliza el efecto normal que sería que la obligación nació, bien, pero el legislador prematuramente la hizo morir. Ahora, si no se da esa circunstancia, la obligación, ¿de cuánto es? Bueno, y acá aparecen lo que se llaman los tributos específicos y los tributos ad valorem. Hay tributos que son específicos, que son fijos, y hay tributos que son graduables. Los ad valorem son tributos graduables. ¿Cuál es la diferencia entre un específico y un ad valorem? El específico no interesa el aspecto material que pueda tener el hecho imponible, ejemplo, el valor del vehículo, sino que por todas las ventas se pagará X monto. Entonces, no interesa el valor de vehículo. Vendí un vehículo que vale 1.000.000 de pesos, pagaré 10.000. Vendí un vehículo que vale 100.000, pagaré 10.000 igual. Ese es un tributo específico, comúnmente conocido como importe fijo. Entonces, no interesa la riqueza que está involucrada en esa operación porque todos pagan lo mismo. No tenemos que perder de vista que existe lo que se llama el importe fijo, que es diferente al importe mínimo. Bien, el importe mínimo juega de otra manera. Estamos hablando de un impuesto específico, se denomina impuesto específico porque todos los bienes de igual naturaleza establecidos ahí en la ley pagarán lo mismo, sin interesar, ejemplo, cuál es el valor. Como esto parece injusto, porque, vuelvo a reiterar, vendo un auto que vale 1.000.000 de pesos, pagaría 10.000 pesos, al igual que si el auto valiese 50.000, esto no permite generar una tributación justa. Esto no permite apreciar distintas capacidades o distintos índices económicos que habría en una operación que en otra.
entonces aparecen los tributos graduables. Y esos tributos graduables, por lo general, no es la única forma, pero por lo general, la más común, es que adoptan lo que se llama el tributo ad valorem. ¿Cuál es el tributo ad valorem? Es un tributo que va a aparecer un concepto que se llama base imponible, que por lo general es la cuantificación de una cuestión material, es la cuantificación de un objeto, es la cuantificación lo más objetivo posible de algo, y a esa cuantificación se le aplicará una alícuota. Eso implica que el tributo sea ad valorem. Entonces, todo tributo ad valorem conlleva una base imponible con una alícuota. Eso lo transforma en más justo. ¿Por qué? Ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es el objeto de la tributación? El objeto de la tributación es el vehículo, el motovehículo, lo que fuese que se vende. Bien, bárbaro. Ese es el hecho imponible. ¿Cómo se va a establecer la obligación tributaria? Bueno, vamos a descartar el impuesto específico porque nos parece injusto. Bien, ¿por qué caminos vamos? Bueno, vamos por un tributo graduable. ¿Por qué va a ser graduable? Porque va a tomar parámetros que a partir de cada aspecto material efectivo del hecho imponible, la obligación va a ser distinta. ¿Y a qué nos referimos con eso? Si el vehículo vale 100.000 pesos y paga el 10% del valor, pagaría 10.000. Ahora, si vale 500.000, pagaría 50.000. Y si vale 5 millones, pagaría 500.000. Bien, siempre está pagando, en este caso hipotético que nosotros ponemos ejemplo, el 10%. Bien, eso es un tributo graduable. Es distinto a partir de, en este caso, la riqueza valorada que tenga ese vehículo que se está transfiriendo. Bien, eso se vincula con el aspecto material del hecho imponible. Con el aspecto material del hecho imponible hemos hecho la venta. La venta de ese vehículo, ejemplo, que está radicado en la República Argentina. ¿Qué ejemplo es esto de un tributo ad valorem? Sí, es un tributo graduable, pero es un tributo proporcional. ¿Por qué? Porque la alícuota es constante, es siempre la misma. ¿Me siguen? La alícuota es constante, es siempre la misma. Entonces, estamos en presencia de un tributo graduable y dentro de esa graduación proporcional. Es decir, no deja de ser ad valorem porque es base imponible por alícuota, pero siempre la misma alícuota. Entonces, valga lo que valiese el vehículo, la base imponible va a cambiar, lo que no va a cambiar es la alícuota. Obviamente que sí va a cambiar el monto de la obligación a liquidar. La obligación líquida va a ser distinta. ¿Por qué? Porque cada vehículo puede valer de manera diferente. Entonces, cuando le aplicamos el porcentaje, siempre es el mismo porcentaje, nominalmente el impuesto que se va a liquidar va a ser diferente. ¿Me siguieron? Esto tiene que ver con lo que se llama tributos ad valorem, o digamos, dentro de los graduables están proporcionales. Ahora, esto también parece injusto en algunos tributos, quizás no en todos, pero podríamos criticarlo. ¿Por qué podríamos criticarlo? Porque yo podría decir, bueno, a ver, entiendo que el vehículo que vale menos de 100.000 pesos tendría que tener una alícuota menor, la alícuota menor, al que vale más de 100.000 y tener una alícuota mayor al que vale más de 1 millón y la alícuota que sea superior si vale más de 5 millones. Estratificar a partir de lo que es el valor material, que nosotros consideramos base imponible, establecer distintas alícuotas en escalones, digamos, separar la base imponible en distintos escalones y establecerles alícuotas que en teoría
para que sea más justo, o para que sea justo, o menos injusto, decir que en los escalones inferiores le aplicamos una alícuota proporcional, en proporción más baja que a los escalones más altos. Entonces yo podría decir, bueno, al primer escalón le aplico el 1%. Al segundo escalón le aplico el 2%. Al tercer escalón le aplico el 3% y al último escalón, supongamos, le aplico el 4% de alícuota. Bien, ya no le estoy aplicando a todos el 10%, sino que estoy segmentando por la base imponible. Por eso me sirven estas clases de tributos para hacerlo graduable y hacer más o menos intenso la obligación tributaria en la liquidación propiamente dicho. ¿Por qué? Porque si yo quiero captar las operaciones que tienen alto monto con alícuotas superiores al resto, esta estructura alicuotaria, es decir, esta tabla donde se va incrementando el valor de la base imponible y se incrementa más que proporcionalmente la alícuota, es aquello que alguien podría decir, bueno, sería un tributo más justo porque cuando aumenta la capacidad contributiva, que vendría a ser el valor de lo que está involucrado en la operación económica, aumenta la alícuota y eso genera que aumente efectivamente el impuesto. Vuelvo a reiterar, en un impuesto proporcional, obviamente que el vehículo que vale más paga más, pero paga más en proporción, simplemente porque su base imponible es superior en la misma proporción que aumenta el impuesto. Bien, en porcentaje es lo mismo. Entonces, es importe distinto hablar del 10% de 100.000, que no es lo mismo que el 10% de 10 millones. Sí, está bien, pero no deja de ser en ambos casos el 10%. Entonces, ¿qué ocurre? El legislador puede decir, no, yo no quiero que el impuesto sea proporcional, sino que el impuesto sea progresivo. ¿Qué significa que el impuesto sea progresivo? Aumenta la base imponible y aumenta la alícuota más que proporcionalmente a la base imponible. Es decir, no sigue la misma proporción que la base imponible, sino que sigue una proporción superior. Eso es un impuesto progresivo. Un impuesto con alícuota regresiva sería al revés. Aumenta la base imponible y baja la alícuota. Bien, esos impuestos, no tengo conocimiento que haya algún impuesto en el mundo, les diría. No tengo conocimiento que haya algún impuesto de estas características. Doctor, disculpe. Entonces, como dijo, el progresivo aumenta la base imponible. ¿Aumenta la base imponible? En los progresivos, aumenta la base imponible. La base imponible va aumentando. ¿Qué ocurre con la alícuota? Para generar un tributo al valor necesito base imponible por alícuota. ¿Qué ocurre con la alícuota? Aumenta más que proporcionalmente. ¿Qué significa proporcionalmente? Siempre tengo el mismo porcentaje. Es decir, yo aumento la base imponible, sigue siendo el 2%. Eso es un tributo proporcional. Siempre es el 2%. Ejemplo, el IVA tiene una alícuota para las actividades que es la misma. La operación sea de 100 pesos que de 100 millones. Bien. Tributo, una alícuota general del 21%. Bien, yo podría hacer, como existen otros impuestos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que en la persona humana y ahora también se ha generado en las personas jurídicas, la base imponible es superior, la alícuota es superior a la de escalones anteriores. ¿Eso qué significa? Que me está aumentando la base imponible, me puede llegar a aumentar la alícuota de manera más que proporcional, es decir, me va a aumentar la alícuota. Entonces, el impuesto aumenta de manera más que proporcional. Eso genera un salto. Por ejemplo, yo estoy en el primer escalón, pago el 5%, significa que hasta 100.000 pesos pagaría el 5%, pago 5.000 pesos de impuesto. Este es el primer escalón. Cuando yo salté al segundo, pago 7%. Entonces yo ya no tengo que hacer el cálculo que si estoy en
10.000 pesos, yo tengo 5% de impuesto. No, porque acá lo que me está diciendo es que yo tengo 7% de impuesto. Entonces, ¿qué sucedió? La base imponible aumentó, sí, saltó, dio un salto, y esto es una decisión del legislador. Bien, ¿dónde lo establece ese salto? Bien, algo que sea racional. Y entonces, establece el salto. Bueno, cuando genera el salto, la alícuota aumentó, es decir, dejó de ser el 5%, que era hasta determinado monto, que era hasta 100.000, para pasar a ser el 7%. Bien, entonces, ¿cuándo un tributo es proporcional? Cuando el impuesto aumenta más que proporcionalmente al aumento de la base imponible. ¿Me siguieron? La base imponible aumenta, es progresivo, el impuesto es progresivo cuando aumenta más que proporcionalmente. De lo contrario, es un tributo proporcional. Bien, una cuestión, a ver, vuelvo a reiterar. Ustedes saquen la cuenta. El 1% de 100.000 es un valor distinto, eso se llama valores absolutos. Es un valor distinto al 1% de 1.000.000, pero en términos relativos sigue siendo el mismo. Entonces, los tributos proporcionales en términos relativos, que es dividir el impuesto por el total de la base imponible, sigue respondiendo al mismo porcentaje, no cambió. En los tributos progresivos se genera un salto. Si entendieron esto, ahora viene lo próximo, que es un poco más complejo, y no saben qué complejo es sin tener un pizarrón a mano. Bien, ¿qué es lo siguiente? ¿Vieron que yo les dije se produce un salto? Bien, intenten seguirme para que yo no me pierda, que es lo siguiente. Yo voy a definir un primer escalón de un impuesto, X, no importa el impuesto. Bien, es un impuesto, X. ¿Qué dice ese primer escalón? Que por los primeros 100.000 pesos, se paga el 1%. Entonces ponen de un lado, de 1 centavo a 100.000 pesos, pagan el 1%. Después digo que de 100.000 pesos y 1 centavo, 100.000 pesos y 1 centavo hasta 200.000, pagan el 3%. Y después lo que yo les voy a decir es que hasta 200.000. De 200.000 a 400.000 le voy a poner el 5, y después le voy a poner lo que pasa, 300.000 pagan el 7%. ¿Me siguieron? Si quieren, lo repetimos. Ustedes anótenselo si pueden. De 1 centavo, que es el importe superior al positivo, el primer importe positivo, que sea 1 centavo, a 100.000, yo lo puse en el primer escalón y le dije, por esto pagan el 1%, ¿bien? De impuesto. Entonces, estamos en un tributo progresivo. ¿Por qué es progresivo? Porque aumenta la base imponible, ahora lo veremos, me va aumentando la alícuota. Entonces, yo tengo, por los primeros 100.000, he dicho, bueno, de 0 a 100.000, el 1%. Después digo, de 100.000, 1 centavo, de 100.000, 1 centavo, a 200.000, ¿cuánto? Le habíamos puesto el 3%, ¿no es cierto? Ese es un número que tiramos al azar. Bien, después tengo de 200.000 a, de 200.000 1 centavo, de 200.000 1 centavo, tengo a 300.000, le ponemos el 5. Y lo que excede 300.000, en mi tabla caprichosa, digamos, que estoy haciendo, lo que excede 300.000 paga el 7%. ¿Entendieron? ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Qué ocurre? Si yo tengo 99.999 de base imponible, tengo de base imponible 900.999, es decir, hasta 100.000 inclusive, yo voy a pagar de impuesto el 1%. ¿Cuánto pagaría? 1.000 pesos. ¿Me siguen? El 1% de 100.000 es 1.000. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 101.000 pesos? En esa tabla, así como está, yo le digo, no van por el primer escalón. No, ustedes subieron un escalón, están en el segundo. No están en el primero, están en el segundo. Sería más de 100.000. Fíjense que le habíamos puesto la alícuota del 3%.
significa que si es 100.000 pesos y un centavo, no pagan 1.000, sino que pagan 3.000. ¿Lo logran ver? ¿Se ve eso? Bien, ¿qué pasa si superaron los 200.000? Ya pagarían el 5. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema está en el salto. Si yo paso los 100.000, bien, me agarra una guadaña más fuerte. Bien, esto se llama progresividad por escala. Esto se llama progresividad por escala o por clase. Depende de cada autor, los españoles dicen clase, bueno. Pero nosotros lo vamos a denominar progresividad por escala. Bien, ¿qué significa? Que esta progresividad es muy fuerte. Porque cuando se produce el salto, fíjense que se lleva toda la base imponible a otra alícuota. Entonces, estar en la diferencia, estar entre 99.999 y 100.001, hay una diferencia terrible. Porque en uno pagaba 1.000 y en el otro arranco pagando 3.000. Es decir, me saltó 2.000. Pero esto es mágico. ¿Qué pasó acá? No, bueno, lo que pasó es que la progresividad se lleva toda la base imponible. Bien. Esto tiene un defecto muy fuerte que casualmente, digamos, todos van a querer achicarse lo más que pueda y van a hacer un gran esfuerzo para eso porque el salto es muy fuerte en el impuesto. Entonces, a esta progresividad muy voraz, se puede mitigar por medio de una progresividad que se denomina por escalones, una progresividad que se denomina por escalones o por tipos. ¿Qué significa por tipo? Eso se llama por tipo impositivo. Bien, ¿qué significa? Significa lo siguiente. Si alguien está en 500.000 pesos, ustedes recuerdan que 500.000 pesos iba en la progresividad por escala. Si ustedes vuelven a mirar la tabla, si tienen 500.000 pesos, iban todo al 7%. Iban todo al 7%, es decir, eran 35.000 pesos. ¡Pum! 35.000 pesos de impuestos. Bien. La progresividad, cuando es por escalones, para que mitigue esta situación del salto, ¿qué nos indica? Nos indica que yo, estos 500.000 teóricos que hay de base imponible, digamos que yo digo que hay 500.000 de base imponible, porque también puede ser 400.000, 300.000, 200.000, pero yo digo 500.000, se tienen que ir descomponiendo en cada uno de los escalones, y por cada uno de los escalones le corresponde la alícuota para ese escalón. ¿Qué significa esto? Llegado a los términos prácticos. Yo tengo que decir, bueno, los 500.000. Bueno, los 500.000 contienen 100.000. Los primeros 500, de los 500.000 hay primero 100.000, que es el escalón 1. Entonces, de esos 500.000 están compuestos por el escalón 1 que iba de 100.000, que iba de 0 a 100.000. Ese es el escalón 1, bien. Esos primeros 100.000 van al 1%. Después yo tenía de 100.001 a 200.000, que serían los segundos 100.000, que sería el escalón 2. El mínimo y el máximo del escalón 2. Yo tengo el mínimo en 100.000 un centavo, el máximo en 200.000. Esos segundos 200.000, esos segundos 100.000, que en este caso era por la tabla, nos da 100.000, pero podría ser otro número. Esos segundos, cuando superó los primeros 100.000, hasta en este caso los 200.000, ¿a cuánto van? Van al 3%. Pero no es que va todo al 3%. De esos 500.000, los primeros 100.000, volvemos a reiterar, iban al 1. Después, yo lo sigo descomponiendo en los distintos escalones que tengo. ¿Cuál es el escalón 2? Bueno, justo no coincide que va de 100.001 a 200.000. Bueno, son 100.000 más. Esos 100.000 más, que sería 200.000 menos los 100.000 que se tributaron al 1, me quedaron justo 100.000. Esos 100.000 que me quedan, ¿a qué alícuota? Al 3. Y después tengo otros 100.000 más que me marca esa tabla. El tercer escalón.
El tercer escalón iba de 200.001 a 300.000. Bien, ese escalón, que hay otros 100.000 más, va a ir esos 100.000 al 5%. Pero para llegar a 500.000 todavía me falta. Porque yo tenía 500.000, ¿y cuál es el escalón mínimo del último? ¿Cuál es el importe mínimo del último escalón? ¿Cuál es el importe mínimo del último escalón? 300.000. Bien, a mí me quedan 200.000, que son los últimos 200.000. Bien, para completar el total de la base imponible. Esos 200.000, esos son los que van al 7%. Esos 200.000. Entonces, voy a sacar la cuenta. Con los primeros 100.000 tengo 1.000. Era la alícuota del 1. Ese es escalón número 1. Escalón número 2. ¿De cuándo iba? De 100.001 a 200.000. ¿Qué alícuota tenía? El 3. Significa que tengo 3.000 pesos más de impuestos. Por el escalón número 1 tuve que pagar 100.000. Perdón, 1.000. Por el escalón número 1 tuve que pagar 1.000. Por el escalón número 2 tengo que pagar 3.000. ¿Cuánto tengo que pagar por el escalón número 3? Que iba de 200.001 a 300.000. Por el escalón número 3 tengo la alícuota del 5. Tengo que pagar 5.000. Y por el último escalón, que yo tenía lo que superaba 300.000, yo tengo 200.000 que me superan 300.000, porque el total era 500.000. Bien, entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánto me superó lo que ya tributó? Porque ya tributó hasta 300.000, ya tributó. Bien, tributó 1.000, 3.000, 1.000, más 3.000, más 5.000. Bien, y ahora en el último son 200.000 al 7%. 200.000 al 7% son 14.000. Bien, si acá voy y sumo, me va a dar, si no le estoy errando, 23.000. 1.000 del primero, 4.000, 9.000, más 14, 23.000. Bien, 23.000 de impuestos. Pues yo tomé los 500.000 y lo tuve que ir pasando por el tamiz de cada uno de los escalones. En el primer escalón, digamos, cuando subió el primer piso, dejó 1.000 pesos. Cuando subió el segundo piso, dejó 3.000. Cuando subió al otro piso, dejó 5.000 y en el último piso dejó 14.000. Bien. ¿Qué hubiese pasado si en vez de ser por escalones, es por escala? Si es por escala, recuerden que 500.000 estaba en el último escalón y pagaba el 7%. Significa que 500.000 al 7%, si no falla la matemática, son 35.000 pesos. Ven que sobre la misma tabla, porque es la misma tabla, tienen los mismos peldaños, lo único es cómo es la progresividad. Si es por escalones, es más tenue que si es por escala. Es la misma tabla, la única diferencia que hay es que en un caso nosotros, al ser por escalones, tiene que pasar por todos los peldaños que correspondan. Mientras que cuando es por escala, va al peldaño directo y genera el efecto del salto. ¿Me siguieron? En el impuesto a las ganancias de las personas humanas es una progresividad por escalones. Es una progresividad por escalones. Hay otros impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre bienes personales para los bienes que están en el exterior es por escala. Es decir, a donde cayó de la escala le corresponde esa alícuota, con lo cual la progresividad es muy fuerte. ¿Qué genera esto de la progresividad en los tributos ad valorem? Que la gente quiera bajar la base imponible de cualquier forma. Porque, vuelvo a reiterar, estar en el límite, pertenecer a la categoría A o pertenecer a la categoría B, el salto es muy grande. Estar en un escalón en el otro. Eso estamos hablando cuando es por escala. Por escala o porque comúnmente se lo conoce por clase. Es decir, se divide la base imponible por clase y se va a la clase que corresponde, la clase A, la clase B, la clase C, por todo. Mientras que la progresividad por escalones es más tenue. ¿Cuál es el problema, ejemplo, que hoy en los efectos prácticos tiene la ley de impuesto a las ganancias? Los escalones, los peldaños de los escalones están muy delgaditos. Enseguida se llega al último peldaño. Entonces, se da el caso que con un asalariado que gane bien,
por lo que se llama la renta diferencial, que es la renta más alta, pero que él llega rápido porque los escalones tienen los peldaños en montos muy delgaditos, termina pagando la misma alícuota diferencial, digamos, la alícuota máxima es un 35%. Entonces paga lo mismo un buen asalariado, que podríamos decir 400, 500 mil pesos por mes, que lo alcanza con el impuesto a las ganancias, por buena parte de su renta, paga la misma alícuota que paga, ejemplo, Marcelo Gallardo. Que debe ganar bien, no sé. Si no Marcelo Gallardo, será Virginia Gallardo. Bueno, no importa. O Marcelo Tinelli. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? La alícuota no aumenta más. Entonces, queda en que, al ser delgaditos los escalones, se llega enseguida a la cúspide. Se pasa muy rápido. Y ese es el problema que tiene desde hace 20 años el impuesto a las ganancias. No hay un factor de corrección de las tablas, de cómo se contienen las tablas. Se corrigen otros valores y no la tabla. Ese es el famoso problema que durante mucho tiempo existió con respecto, y existe, con respecto a la queja que hay en relación a las tablas, la progresividad que tiene el impuesto a las ganancias. Es una progresividad que se pasa por escalones, pero se llega enseguida a la cúspide con valores que no son tan altos. Bien, eso es producto de la inflación, digamos, que acomoda los salarios siguiendo la inflación y la está perdiendo con la inflación, pero no acomoda en la misma proporción, no los importes que se deducen del impuesto, que es lo que generalmente acomodan, sino las tablas. Es decir, la tabla también hay que acomodarla. Bien, esto nos Doctor, tengo una consulta. Villegas solamente habla de proporcional, de la progresiva. Sí. Hola. Se cortó, se congeló, doctor. ¿Se congeló? Se congeló, sí. Sí, agarró Villegas, no le gustó, parece lo que iba a decir Villegas. Villegas habla de, capaz lo que me quería decir, que Villegas, ahí está, a Ruiz, sí, me decía lo de Villegas. Sí, se me cortó. Sí, que Villegas solamente define a lo que es proporcional, progresiva y progresividad doble. Y yo digo, la progresividad doble vendría a ser la que usted explicó como progresividad por escalones. No, sería por escala. Sería por escala. Cada autor le va a ir poniendo, nosotros en el programa lo tenemos, progresividad por escala y por escalones, si no mal recuerdo. Cada autor le va a ir poniendo, es más, existe lo que se llama hasta la alícuota continua. Lo que pasa es que explicar la alícuota continua, si esto es complejo, explicar la alícuota continua es mucho más complejo porque es la única forma que tiene de evitarse los saltos, digamos. Por eso es una función matemática, digamos, la alícuota continua. Bien, algunos autores la toman, hasta van y ponen, bueno, existe una alícuota continua que ningún impuesto aplica, pero bueno. Ustedes tomen lo siguiente, a ver, para resumirlo. Ustedes van a tener tributos específicos, bien, que son importes fijos. No se confundan con un importe mínimo. Después van a tener los graduables. Dentro de los graduables, los proporcionales, los progresivos, y hay autores que también dicen regresivos, es decir, como puede aumentar la alícuota porque aumenta la base imponible, que es lo lógico, puede bajar la alícuota porque aumenta la base imponible, algo que parece ilógico. Algo que parece ilógico, que no sería tan ilógico en nuestro país para combatir la evasión. Porque yo le diría, bueno, mire, si usted me aumenta más que el doble de la inflación las ventas que tiene, yo le bajo la alícuota, ejemplo, del IVA, para obligarlo a que blanquee. Bien, digamos, pero nadie se atrevería a ser tan arriesgado, pero para que blanquee, el único incentivo que tiene, en vez de que te subo el impuesto, te lo bajo. Digamos, si vos me llegás a determinado monto. Bien, yo supongo que hoy está prendiendo una parte en negro, bueno, para que lo pases a blanco, esa parte que pasas a blanco te voy a bajar la alícuota. Entonces, si vos me subís más que la inflación, no sé, la inflación del 50, vos me subís el 100% las ventas un año al otro, yo te bajo la alícuota en el IVA,
que la alícuota en el IVA, al ser teóricamente proporcional, le genera un beneficio porque se puede vender al mismo precio, pero con mayor ganancia, digamos. No así ocurre con el impuesto a las ganancias, que no suele trasladarse el impuesto a las ganancias. Pero bueno, esto es algo muy teórico. No sé si nadie generalmente se va al revés, es decir, aumenta la base imponible, se aumenta la alícuota. ¿Qué es lo que genera? Que obviamente se pase todo lo que se pueda a lo marginal. Bueno, ¿de dónde extraigo esto? Hace 20 años atrás se hablaba que la evasión en el rubro de la carne era terrible. Y de repente se la redujo más de un 50%. ¿Saben cómo hicieron? Bajaron la alícuota a la mitad. Con lo cual automáticamente bajó la evasión. Es decir, si yo tengo una evasión, no sé, de 100 con una alícuota del 20%, paso la alícuota al 10 y digo, no, bajé la evasión. Bueno, era una mentira que habían bajado. Es cierto que bajó la evasión porque bajaron la alícuota del impuesto. Entonces, en vez de que se va a 100, ahora se va a 50. Bueno, entonces, recuerden, cuando nosotros hablamos de un tributo específico, es un valor determinado. Ejemplo, por unidad. Bien, el que vende una lapicera, por toda la lapicera que vende, tiene que ingresar 50 pesos de impuesto. Bien. Después tenemos los tributos graduables. Los graduables, por lo general, toman la forma del ad valorem. ¿Cuál es el ad valorem? Base imponible por una alícuota. Bien. Esa base imponible por la alícuota puede ser proporcional, con lo cual estamos en un tributo proporcional, o la alícuota puede aumentar cuando aumenta la base imponible. Va aumentando la base imponible, va aumentando la alícuota. ¿Me siguieron? Entonces, aumenta la base imponible, el impuesto aumenta más que proporcionalmente. Por eso es que es progresivo, porque aumenta la base imponible, aumenta el impuesto más que proporcionalmente. Yo lo que les decía era que no todos los tributos graduables son ad valorem. No todos los tributos graduables son ad valorem. Ejemplo, no sé si alguno conoce cómo está regulado el monotributo. El monotributo en el componente impositivo propiamente dicho, pero también en el componente previsional, que sea por la parte de aporte previsional, digamos, de aporte jubilatorio, es un tributo proporcional que no es ad valorem. Es decir, va aumentando porque categoriza a los contribuyentes, pero todos los que están dentro de ese escalón pagan un importe fijo. Todos los que están dentro de ese escalón pagan un importe fijo. Bien, pero está segmentado. Entonces, un tributo es graduable, sí, es cierto, es graduable, pero no responde al concepto químicamente puro de un tributo fijo, porque no paga por unidad, sino que paga por distintos parámetros. A partir de que está situado en un parámetro X, o en varios de esos parámetros, bueno, los parámetros que correspondan, va a pagar un importe que si cambia el parámetro, va a cambiar el importe que tiene que pagar. Entonces estamos en presencia de un tributo que es graduable, sí, obviamente, pero no es el típico base imponible por alícuota, que es la mayoría de los tributos, son ad valorem. Los tributos más rendidores son ad valorem. Acá hicieron una cuestión simplificada, hicieron algo simplificado, ahora agregaron en la provincia de Buenos Aires el impuesto sobre los ingresos brutos, algo simplificado para que los pequeños contribuyentes sean segmentados dentro, son pequeños, sí, pero están segmentados, y a partir de la segmentación que corresponde tiene que pagar un importe que es fijo. Bien. Yo les decía, no nos confundamos con los importes mínimos, porque los importes mínimos sí son aplicables a un ad valorem. ¿Qué significa? Ejemplo, la alícuota del impuesto, 3%. Bien. Si vende usted 100.000 pesos, paga el 3%, 3.000. Si vende 1.000.000, paga el 3%, 30.000. Ahora, puede ser, porque alguien diga, no, pero yo supongo que todos tienen que vender más de 300.000 pesos.
Con lo cual, si vende más de 300.000 pesos, debería estar en un piso. ¿Cuál es el piso? El 3% de 300.000 sería 9.000. Entonces pongo un importe mínimo de 9.000. ¿Qué significa eso? Que si vendió 200.000, liquidaría en el ad valorem 6.000, que era el 3% de 200.000. Pero lo toma al mínimo, con lo cual tiene que pagar 9.000. Por eso el importe es mínimo, no es fijo. Fijo sería si pagase 10.000 sin importar cuánto facturó. Bien, ahora, ¿qué ocurre con aquel que facturó 500.000? Por el 3% le da 15.000. ¿Cuál es el mínimo? 9.000. De los dos paga el mayor, paga 15.000. Entonces, eso es un importe mínimo. Entonces, hay autores que obviamente además traen el concepto del importe mínimo. El importe mínimo genera algo que presume que es lo que cualquier contribuyente como mínimo, por eso se le pone esa calificación, tendría que tributar, independientemente de, en este caso particular, las operaciones que hizo, etc. Es una distorsión a los tributos graduables. Esto es una distorsión a los tributos graduables porque no lo hace verdaderamente graduable. Aquel que está vendiendo poco paga una alícuota en los hechos superior de aquel que vende mucho. ¿Por qué? Porque lo toma al mínimo. Entonces, bueno, eso, recuerden, si hay autores que hablan también del importe mínimo, que, vuelvo a reiterar, no es un importe fijo. Bien, cuando nosotros vemos esto, no podemos no conectarlo a toda esta cuestión que estamos viendo con un principio constitucional o un principio que la Constitución no lo cita, pero que se hace mención siempre en materia tributaria, que se denomina capacidad contributiva. Es decir, los tributos tienen que tener como hechos imponibles situaciones que exterioricen capacidad contributiva. ¿Y qué significa que algo exterioriza capacidad contributiva? Que tiene un valor económico. Entonces, los tributos tienen que tener en sus objetos imponibles, estamos hablando de lo jurídico, una vinculación con un concepto que materialice un valor económico, una sustancia económica. Ejemplo, ¿tendría lógica aplicar un tributo por la edad de las personas? Es decir, que el objeto del tributo fuese la edad o fuese el peso corporal, la altura. Bueno, en realidad, salvo para alguna cuestión muy desviada que implica lo que se llama una finalidad extrafiscal, fuera de eso, tributos de ordenamiento que se le dicen, bueno, que no sé si yo los comenté, bueno, si no, fuera de esa situación media anómala, digamos, media disparatada, no tiene contenido económico esos conceptos. Entonces no serían potables como tributo. Primero porque, ¿qué le cobraría? ¿Menos a la persona mayor o al revés? A ver, ya no tengo parámetro. Es decir, a una persona por la altura que tenga. ¿Y qué significa eso? ¿Se vincula la altura con un concepto económico? Bueno, en líneas generales no, salvo que sea basquetbolista o algo por el estilo que saque una ventaja económica de eso. Pero fuera de esa situación, muy extraña, que se le cobraría por otro motivo, no tiene sustento económico, no tiene una capacidad contributiva ese sujeto que mide 2 metros, en diferencia con otro sujeto que mide 1,60 m. Es decir, la riqueza que puede tener una persona no se exterioriza en la altura física. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Los tributos, y dentro de los tributos, sin ninguna duda, los impuestos, después veremos las situaciones de las tasas y las contribuciones especiales, pero sí, sin ninguna duda, los impuestos tienen que proyectarse sobre hechos imponibles que tengan contenido económico. Por eso cuando nosotros hablamos de la venta, es la venta de un vehículo
que tiene valor económico. Ahora, si yo voy y vendo algo, entre comillas, que no tiene prácticamente valor, es decir, si yo digo que estoy vendiendo aire puro, bien, y yo digo, bueno, pero ¿cuánto me pagan? No, es ínfimo. Eso tiene un valor económico, producto de ese negocio, que es ínfimo. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Los tributos deben proyectarse sobre objetos imponibles y los hechos imponibles conectarse con apreciaciones de exteriorización de la capacidad contributiva. ¿Y cuáles son básicamente cómo se exterioriza la capacidad contributiva? Por el patrimonio, por las rentas o por el consumo. Entonces, los objetos de los impuestos, que muchas veces van definiendo desde lo jurídico el hecho imponible, el aspecto material del hecho imponible, se tienen que vincular con situaciones que exterioricen capacidad contributiva o capacidad económica. Por eso, una venta, entonces yo pienso, bueno, si alguien vende un auto, bueno, obviamente que ha involucrado una operación comercial y una operación donde circula riqueza. Si alguien obtiene ganancias, importantes ganancias, obviamente que estamos bajo el mismo concepto. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra Constitución no lo dice, pero se desprende de algunos artículos como el principio de igualdad en materia tributaria, o cuando la Constitución dice que las contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso, que está implícito que los tributos, especialmente los impuestos, porque las tasas y las contribuciones tienen una vinculación con un servicio público, con una obra pública, entonces ahí la cuestión de que ¿a quién yo le cobro un impuesto? Bien, yo le tengo que cobrar un impuesto a aquella persona que está en condiciones de satisfacer o de colaborar con cubrir las erogaciones que implican los servicios y bienes que tiene que brindar el Estado. Entonces, esos sujetos son los únicos que tendrían que tributar, porque otro sujeto que no tiene esa característica, y, ejemplo, alguien recibe una ayuda social del Estado, pareciese muy loco, de hecho sucede con los impuestos al consumo, que después se le cobren impuestos, porque esto es una cuestión redistributiva. Ahora, estoy ayudando a un sujeto que por el otro lado le estoy cobrando, es decir, el Estado tiene dos manos, una puesta en cada lado, y dice, mira, acá yo te doy un plan social, etcétera, para que vos subsistas, pero por otro lado, cuando vas a comprar la mercadería, yo te estoy cobrando, ejemplo, el IVA. Bien, con lo cual te estoy haciendo que vos pagues de parte del subsidio que yo te estoy dando. Entonces, es una situación donde, a ver, el sistema tributario está mal, no solo el sistema tributario, el sistema financiero está mal porque se ayuda a alguien y después se le cobra impuesto a ese alguien. Entonces, ¿qué ocurre? Si no está en condiciones, porque de hecho se le está dando un subsidio, si no está en condiciones de solventar los gastos públicos, de colaborar a solventar los gastos públicos, digamos, ese sujeto, bien, porque se le da un subsidio, la cuestión tendría que ser, bueno, usted tiene que estar liberado de tener que tributar. Bien, nuestro sistema tributario no es así. Es decir, se lo liberaría, ejemplo, de tributos que comúnmente se conocen como directos, pero no de estos tributos que llegan vía traslación, como es el IVA, como son impuestos al consumo. Bien, pero, a ver, en determinados impuestos se aplica este concepto de capacidad contributiva. ¿Y qué implica este concepto de capacidad contributiva? Que un sujeto primero tiene que autoabastecerse. Es decir, tener, ejemplo, en el impuesto a las ganancias, en el impuesto a los réditos, cubrir sus expectativas normales y mínimas de subsistencia para la vida de él y de su grupo familiar, y luego con el excedente, con esa riqueza que le sobra, siempre medida, digamos, de forma general por el legislador, ¿no?
situación particular, sino que diciendo al legislador, bueno, yo entiendo que si estoy con un importe de salario mínimo vital y móvil, ese salario mínimo vital y móvil debería estar libre de todo impuesto. Bien, ¿por qué? Y porque estoy considerando que eso es lo mínimo que una persona necesita para vivir. Después podríamos decir, bueno, pero necesita más porque está atrasado, está mal. Bueno, está bien, entonces va y tiene que definir un número, un importe, de decir, bueno, mire, esto es lo que necesita una persona para su subsistencia. Bien, si está por debajo del Estado, especialmente cuando hablamos del Estado de Bienestar, lo tiene que ayudar a que llegue a ese nivel básico. Ahora, si él llega por las de él, bien, recién va a tener que tributar cuando supere ese umbral, porque podríamos decir que está en condiciones de poder colaborar con las erogaciones que implican los gastos públicos, poder colaborar en forma colectiva, estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra Constitución no lo dice expresamente, pero da a entender que para que se paguen determinados impuestos, para que se sea contribuyente de determinados impuestos, hay que superar un umbral. Bueno, a eso se denomina constantemente como capacidad contributiva. La capacidad contributiva es un concepto muy heterogéneo, digamos, es decir, es una definición teórica muy ilustrativa, pero difícil de aplicar en la práctica. Esa es la realidad. Es decir, es un concepto, volvemos a reiterar, aquello que superaría un umbral de riqueza, que puede ser estática, ejemplo, un patrimonio, o dinámica, una renta, que supera un determinado umbral que el legislador considera que hasta ahí no impone porque entiende que ese sujeto no está en condiciones, hasta ese importe que tiene de renta o que tiene de patrimonio, para generarle recursos al Estado. Entonces el Estado dice, bueno, yo no voy a molestar a un sujeto que no tiene suficiente recursos, que si yo le saco después le tendría que devolver, digamos, porque no llega a cubrir sus necesidades básicas mínimas. Eso es lo que comúnmente en el impuesto a las ganancias se denomina ganancia no imponible. Bien, hasta este monto no imponemos, porque es un contrasentido, digamos, decir, tiene un salario mínimo vital y móvil y queremos cobrar impuesto a las ganancias. Bien. Bueno, nuestro sistema tributario, pues no es un sistema, nuestro régimen tributario en cualquier momento hace eso. Ya. Digamos, tan catastrófico, ejemplo, ustedes saben, en el impuesto sobre bienes personales, el mínimo no sujeto a imposición es de 2 millones de pesos. Es decir, una persona hoy que tiene 2 millones de pesos, tiene más de 2 millones de pesos, considera este impuesto que esa persona, entre comillas, es rica. Bien, es un, digamos, un delirio de nuestra norma. Y tiene una escala progresiva de lo que explicamos hoy, que la alícuota más alta, que es del 1,25%, se produce cuando supera los 18 millones de pesos de base imponible. Los 18 millones de pesos de base imponible que exime en la casa de habitación. Es decir, una persona tiene una casa de habitación por 20 millones, bueno, los primeros 18 millones se los exime. Bien, eso estaría bien, pareciese lógico. Ahora, si no tuviese casa habitación esa persona, pero tendría 5 millones de pesos ahorrados, porque no se puede comprar una casa, bueno, a partir de los 2 millones ya se lo impone. Es decir, ya le cobra impuesto a partir de los 2 millones. Bien, pero después la última alícuota que establece un impuesto progresivo, pero el último escalón, arranca en 18 millones, con lo cual nosotros no estamos en presencia de un sistema, estamos en presencia de un régimen, estamos en presencia de algo totalmente amorfo, no pensado, no estudiado, porque si alguien estudiaría esto, diría, no, bueno, vamos a ponerle cuestiones que sean lógicas. Si yo eximo la casa de habitación hasta 18 millones porque considero que eso es un valor razonable, no puedo arrancar con la alícuota ya más alta a partir de 18 millones y arrancar con la más baja a partir de 2. Cuando del otro lado estoy eximiendo una casa de habitación con un valor lógico que son 18 millones, que no es tanto. A 100 pesos el dólar oficial estamos hablando de $180.000. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto al impuesto a las ganancias? Los jubilados no pagan también, ¿no? Bueno, justo me sacó lo que iba a decir en relación a que la Corte, cuando yo les decía, bueno, este concepto de la capacidad contributiva es muy teórico.
porque no deja de ser una apreciación del legislador y eventualmente debe ser compartido o no, si hay un caso donde yo digo, bueno, yo no tengo capacidad contributiva, pero la norma dice que si el ejemplo que damos en impuestos sobre bienes personales, una persona que está ahorrando para comprarse una casa dice, bueno, si yo tuviera una casa de 18 millones estoy exento. Resulta que junté 10 millones de pesos, no me puedo comprar la casa, porque lo tengo, supongamos, en dólares o lo que fuese, o 5 millones, pero ya tengo que pagar a partir de 2 millones, tengo que pagar el impuesto. Con lo cual es incoherente. Alguien podría decir, bueno, la capacidad contributiva estaría por arriba de 18 millones, que sería mi casa, está exenta el impuesto, pero yo no tengo una casa, digamos, como riqueza, digamos, no soy rico porque tengo una casa, cuando la propia Constitución obviamente tiende o garantiza la vivienda digna, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre esta cuestión de la capacidad contributiva ha sido un tema de hecho, de prueba y de hecho. A ver, si usted tiene o no tiene, ¿qué es lo que considera la justicia? Si es que coincide la justicia con, o invalida la justicia una consideración del legislador. Es decir, que la justicia diga, no, acá yo veo que no tiene capacidad contributiva, señor o esta señora, quien fuese. Bien. Eso generalmente la justicia no ha entrado mucho porque considera que es una cuestión no judiciable, es una cuestión de apreciación del legislador. El legislador considera que a 18 millones está exento en la casa habitación, pero que después otro sujeto paga a partir de 2, bueno, puede ser, bueno, una cuestión de que si yo entro y opino sobre esto me transformo en legislador. Entonces siempre ha tenido cierta cuestión de dejar eso como una cuestión no judiciable. Pero sí entró a tratar este tema en un caso García de una jubilada, donde la jubilada tenía un ingreso importante, digamos, porque acá hay que decir que no se le aplica el impuesto a la ganancia a aquel que gana la mínima de jubilación. Digamos, no son esos casos que ganan la mínima de jubilación. Digamos, yo con lo que dijo la Corte no estoy de acuerdo porque la capacidad contributiva se objetiviza, es decir, a ver, si alguien gana 1 millón de pesos, no interesa si es jubilado, si es activo, digamos, tiene capacidad contributiva a mi entender, pero la Corte dijo en ese caso particular, que después se extiende a innumerable cantidad de casos y, digamos, ha sido generalizado en la justicia esta interpretación, que el jubilado, por su situación de vulnerabilidad, fue en realidad la situación de vulnerabilidad de una persona mayor, etcétera, con las implicancias que eso tiene, considera la Corte que por su situación de vulnerabilidad, por la edad, no por la situación concreta de esta señora García, sino por el colectivo, hablar de que integra un colectivo de la cuarta. Vieron que está la tercera edad, bueno, ahí estableció la cuarta edad por una persona que superaba los 80 años, entonces, bueno, hay una cuestión que se interpreta que pasados los 80, 85 años, con determinada situación física, integra la cuarta edad. Entonces se decía que esta persona, bajo esta situación, y los que están en esa situación como colectivo, no tienen capacidad contributiva. Y se utilizó este término, no tienen capacidad contributiva. Entonces, apareció una situación que no está mal, ojo, no es totalmente desacertado, que quizás, que es lo que le solicitaba y le exhortaba la Corte al Poder Legislativo, a que realice una legislación más contemplativa con respecto a los jubilados. Es decir, que paguen eventualmente impuestos a las ganancias, pero a partir de una situación distinta de los activos. De hecho, así se ha legislado, que cuando dictó ese fallo ya había una legislación en ese sentido, pero ahora se la ahondó un poco más y se estableció una situación de discriminación positiva, por decirlo de alguna manera, en donde se establece una situación de mayores deducciones o mayores beneficios a aquellas personas que perciben jubilaciones, bueno, ingresos pasivos, más allá de
Eso indirectamente fue ratificado por la Corte porque no abordó la temática en un caso donde se establecía por parte de la Cámara de la Seguridad Social que entendía que la jubilación no es una ganancia porque la persona que está jubilada no hace nada, digamos, no hace nada para obtener una renta. Bien, el caso se llama Calderale y la Corte lo rechazó un recurso presentado por el fisco, presentado por la FIP, digamos, que había perdido en las dos instancias, o en una instancia, no me acuerdo si era así, en dos instancias, y que lo rechazó. La Corte lo rechazó por considerar que no había cuestión federal suficiente, con lo cual se puede interpretar que también habría ido por este camino de decir, bueno, la jubilación no es una ganancia. Expresamente no lo dijo, pero al rechazar ese recurso bajo esos términos de no entrar a dilucidarlo, considerar que no hay una cuestión federal, bueno, estaría ratificando eso. Bien. Pero son situaciones muy especiales. La capacidad contributiva, volvemos y resumámoslo en lo siguiente, es esa situación que lleva a que un sujeto sea contribuyente, es decir, tiene que superar ese umbral para que el bien que tiene, los bienes que tiene, las ganancias que tiene, las operaciones que hacen, van más allá de aquello que le permite su subsistencia, la de él y eventualmente la de su grupo familiar a cargo. ¿Por qué? Porque en la Argentina este concepto de la capacidad contributiva no está en nuestra Constitución Nacional. Ejemplo, hay otras constituciones que sí lo tienen. La italiana, en un artículo 53, la española, en el artículo 31, hablan del concepto que los impuestos serán aplicables únicamente a aquellos sujetos que tienen capacidad contributiva. Bien, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, tenemos que definir en nuestra legislación un mínimo y el que supera ese umbral, digamos, el que supera ese importe, consideramos que tiene capacidad contributiva y el que no lo supera no, y no le podemos aplicar tributo al que no supera ese umbral. Bien, con lo cual da una definición, aunque sea indirecta y aunque sea muy primitiva, de cuál es la validez de este concepto de capacidad contributiva. En nuestra legislación o en nuestra Constitución no existe. Aparece cuando se habla de que los tributos que establezca el Congreso, que equitativo y proporcionalmente establezca el Congreso, el principio de igualdad, y ahí aparece otro principio que es el de no confiscatoriedad. Ahí aparece otro principio constitucional que es el de no confiscatoriedad. Previamente vamos a decir, con respecto al principio de igualdad, que la igualdad en materia tributaria es una igualdad entre sujetos iguales, aunque parezca una redundancia. ¿Qué le indica la Constitución al legislador? Que cuando haga una discriminación en materia tributaria, ejemplo, unos tributan y otros no, porque ejemplo toma la capacidad contributiva, que objetivice eso y a todos los sujetos que entran dentro de una categoría, de una clase, los trate igual. Pero si trata en manera desigual, que de hecho va a suceder, porque no trata de la misma manera la renta de una persona de 100.000 pesos que la de 1 millón, que la de 10 millones. Bien, si hace esa discriminación, que esa discriminación afecte a todos los que están dentro de esa categoría por igual. Entonces, el principio de igualdad en materia tributaria es una igualdad entre sujetos iguales. No es la misma igualdad que conocemos, ejemplo, se exteriorizará el domingo próximo en materia electoral. Es decir, todos los votos valen igual. Y es un principio republicano básico que recepta nuestra Constitución, que habla que el voto tiene el mismo valor para todos, digamos. Bien, es decir, se computa como uno. Ahora, ¿qué ocurre? En materia tributaria,
Cuando se habla de igualdad, se está hablando, vuelvo a reiterar, de una igualdad entre iguales, y esos iguales serían en capacidad económica o en capacidad contributiva. Es decir, si el legislador tiene que discriminar a partir de este concepto de la aptitud económica o de la capacidad contributiva. Por eso es que este concepto de capacidad contributiva subyace de manera implícita en nuestra Constitución, porque cuando se habla de igualdad, volvemos a reiterar, no es que todos tienen que aportar 1.000 o todos tienen que aportar 10.000, sino lo que se está diciendo es, puede establecer categorías, admite los tributos ad valorem, admite los tributos graduales y progresivos, pero cuando establece la progresividad, lo que está diciendo es trate a todos los que considera que está dentro de esa categoría por su capacidad económica de manera similar. Es decir, no le establezca una alícuota menor porque X motivo que no es económico. No sé si me explico, es decir, porque es mayor, es menor, es más alto, es más bajo, bien, no, por eso no. Lo que está diciendo es, si usted discrimina, el elemento discriminador en materia tributaria tiene que ser una distinta situación económica, una distinta situación de capacidad contributiva. Entonces, cuando se habla del principio de igualdad en materia tributaria, se está hablando de una igualdad entre iguales, es decir, que en la misma situación económica no se discrimina. Esto choca contra algunas otras cuestiones que a veces pasan por el tema de las exenciones que se otorgan tributarias, leyes de fomento, de promoción, en donde se le dice a alguien, bueno, mire, si usted viene y se radica acá en este lugar, tiene una ventaja impositiva. Y otro dice, bueno, pero no respeta la igualdad entre iguales, porque los dos hacemos la misma inversión, yo la hago en la provincia de Buenos Aires, no tengo beneficio, en el orden federal, digamos, y este señor la hace en La Rioja y tiene beneficios. Claro, lo que pasa es que el legislador miró otra cuestión, miró que para que se desarrolle La Rioja hay que darle algún beneficio, porque si no, nadie pondría una fábrica en La Rioja porque está lejos de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso tiene que ver con la cláusula del progreso a la que se refiere nuestra Constitución Nacional. Pero, acá cuando hablamos de principio de igualdad, en líneas generales, es una igualdad entre iguales desde el punto de vista económico, y el punto de vista económico se denomina capacidad contributiva. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Los impuestos que puede establecer el Estado son sin límite? Bueno, no. No, es decir, por más que se respete el principio de legalidad, por más que se respete el principio de igualdad, bien. Hay un límite constitucional que establece que no se puede vía impuesto, vía tributo, por ese medio, destruir el derecho de propiedad. Es decir, el derecho de propiedad es indestructible, más allá que todo impuesto afecta al derecho de propiedad. Pero esa afectación del derecho de propiedad tiene que ser en un grado razonable. No puede llevar a la destrucción en poco tiempo, al aniquilamiento de la propiedad, del derecho de propiedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se ha definido por confiscatoriedad en materia tributaria? Nuestra Constitución dice, bueno, los tributos no serán confiscatorios. Bien, pero ¿cómo traducimos eso a la realidad? Es decir, los tributos no serán confiscatorios. Resulta que yo tengo que pagar 1.500 pesos de la ABL, que es un tributo, y digo, no, para mí es confiscatorio. A ver, ¿dónde estaría que no tienen que ser confiscatorios? Todo tributo, vuelvo a reiterar, va a afectar al derecho de propiedad. Porque si ustedes ganan 50.000 pesos o 100.000 pesos y tienen que pagar 3.000 pesos de un tributo, le está afectando su derecho de propiedad porque usted ya no dispone más de los 100.000, sino de 97.000. Si ustedes tienen que pagar la patente del auto, les está afectando el derecho de propiedad. Si tienen una moto y tienen que pagar la patente de la moto, también le está afectando su derecho de propiedad, porque hoy tiene una plata en su bolsillo que tienen que disponer y pagar como corresponde, como todo ciudadano honrado de nuestro país tiene que pagar sus impuestos. Entonces tiene que ir y decir, bueno, voy y pago mis impuestos. Cuando pagué mis impuestos, como hice hoy que fui a pagar el impuesto inmobiliario, bien,
si tenía 3.000 pesos de bolsillo, me quedé con 300 pesos. Bien, tengo menos. ¿Afectó mi derecho de propiedad? Sí, afectó mi derecho de propiedad. Lo que pasa es que esa afectación del derecho de propiedad tiene que ser en un grado razonable. Y la pregunta es, ¿qué es lo razonable? Bueno, ¿qué ha dicho la Corte? La Corte ha dicho, un tributo es confiscatorio cuando afecta en un grado importante a la propiedad, cuando afecta de una manera trascendente el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad, por lo general, lo vinculó con las rentas o con el patrimonio. Entonces, si un tributo afecta sustancialmente la renta o el patrimonio, es confiscatorio. Ahora, no estableció un porcentaje, no estableció un parámetro muy concreto, claro y evidente, sino que se refirió a, hay que mirar qué clase de impuesto, hay que mirar cuál es la finalidad legislativa y hay que mirar también la situación del país, es decir, del acreedor, que sería el Estado, en determinado momento. Entonces dijo, no es la misma tributación en épocas de paz que en épocas de guerra. No es la misma tributación, si quiere decir que es más, en época de crisis que en época de estabilidad económica. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Esto generó una gran casuística, es decir, situaciones de casos, que han ido a la justicia diciendo, bueno, el tributo es confiscatorio o no es confiscatorio. ¿Por qué? Volvemos a reiterar, el legislador establece en la ley tributaria cuáles son sus elementos esenciales. Cuando se tiene que liquidar ese hecho imponible, puede ser que resulte que absorbe una parte sustancial, que fue lo que dijo la Corte, de la propiedad. ¿Sobre qué lo proyectó básicamente? Sobre el patrimonio de una persona o sobre las rentas que tiene una persona. No habló de los impuestos indirectos al consumo. Entonces, claro, ¿cuándo afecta de una manera sustancial o cuándo afecta de una manera grave al derecho de propiedad? Bueno, es una cuestión casuística, es decir, de los casos. Está por ahí difundido que los impuestos no son confiscatorios si tienen alícuotas que no superan el 33%. Bien, eso ha sido algo que en algún momento dijo la Corte para algún tipo de impuesto y que no sé por qué, comenzaron, no tienen la culpa los alumnos le aclaramos esto, comenzó a difundirse por todos lados que la Corte dijo que hasta un 33% un impuesto es constitucional. Bien, y yo pongo el siguiente ejemplo, un patrimonio. Bien, yo le puedo entonces aplicar a un patrimonio de forma global, le puedo aplicar un impuesto global al patrimonio, digamos, un impuesto a un patrimonio global, hasta el 33% no es confiscatorio, le aplico el 30%. Es decir, un señor tiene 10 millones de pesos, 100, 1000, no sé, los miles de millones que quiera tener, podríamos decir el doctor Bellaniti. Bien, yo voy y le digo, bueno, mire, hasta el 33% dijo la Corte que no es confiscatorio, nosotros somos buenos, en nuestra legislación talibán que estamos redactando, le vamos a aplicar el 30%. Eso significa que en 3 años prácticamente socializamos toda la economía, porque pasaría todo a mano del Estado. Bien, la Corte jamás dijo eso. Jamás dijo que no es confiscatorio un tributo cuya alícuota, un tributo que sea el patrimonio, cuya alícuota sea de un 30%. Ni siquiera estableció, pero alícuota de 2 dígitos, ni siquiera eso. Sí se refirió, en determinadas circunstancias, a otras clases de tributos. Ejemplo, un impuesto a las rentas, dijo, bueno, una alícuota de un 33%, de un 35%, la ley de impuesto a la ganancia actual tiene para algunas
actividad es una alícuota del 40%. Bien, eso no le pareció confiscatorio. Entonces, la confiscatoriedad es una cuestión de hecho. Es decir, cuando absorbo una parte sustancial de ese derecho de propiedad. Exteriorizado el derecho de propiedad en las rentas de una persona o en el patrimonio. Es decir, cuando el impuesto o varios impuestos le absorben una parte importante del patrimonio o de las rentas. Pero cuando se habla de esa cuestión del 33%, ese 33%, 35% o hasta un poco más, sería aplicable a las rentas, que no es lo mismo que gravar un patrimonio al 30%. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque son dos objetos tributarios distintos. Una cosa es la renta que me generan bienes y que esa ganancia me la alcance, en ejemplo, una alícuota del 35%. La Corte ha dicho, bueno, acá no hay discusión, esto es posible. Ahora, ¿puedo llevar yo esa idea de que, bueno, se admitió un 35% en el impuesto que tiene como objeto las ganancias, decir, bueno, lo llevo al patrimonio? Total, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, porque los objetos tributarios son distintos. ¿Me siguen? Entonces, ejemplo, ¿cuándo la Corte habló de un 33% como parámetro? Bien, entender un 33% como parámetro en viejos impuestos que, bueno, ahora están reeditados en la provincia de Buenos Aires, como es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Durante mucho tiempo existió un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, en algunos casos que era provincial y también nacional, y ahí se admitió un 33% de alícuota que gravaba el acervo. Pero no era que en realidad gravaba el patrimonio del causante, porque, bueno, el causante había fallecido, sino lo que se decía era, bueno, el heredero, el sucesor, toma estos bienes en forma gratuita, significa que es toda ganancia. Entonces se admitió como una especie de sustitución del impuesto a las ganancias, que serían los bienes que recibía, que él tenía una ganancia del 100%, digamos, él tenía toda ganancia porque él no había invertido nada para recibir los bienes por herencia, por lo menos no había invertido nada material, estamos hablando. Bien. Una vez alguien hace un par de años me dijo un cliente, me dijo, no, vos no sabés lo que era aguantarme a mi viejo. Digamos, con razón, me heredé todo esto, pero bueno. Entonces alguien va y dice, bueno, ¿qué hereda usted? Bueno, todos estos bienes que está heredando en cabeza del causante, le ha generado a usted una ganancia. Todo usted que está heredando, digamos que eran del causante, usted le genera una ganancia. Entonces de eso se admitió que hasta un 33% se aplicase de tributo. Y en algún caso, por ausencia del causante, hasta se llegó a un 50%. En algún caso se admitió, en otro caso la Corte no lo admitió en otro momento. Bien, pero, volvemos a reiterar, no era que gravaba el 50% de los bienes del causante, no era el motivo gravar el 50% de los bienes que dejaba el causante, sino que era gravar, como era acervo hereditario, gravar el 30% o hasta el 50% en aquellos casos que el causante no estaba en el país, de la ganancia que le generaba a los herederos. Entonces alguien, en vez de recibir el bien entero, recibía un 66%, un 67% o un 50%, depende de donde estuviese. Entonces, eso fue a lo que se refirió la Corte. Nunca dijo de una persona viva puedo gravar el 50% o el 33% de los bienes que tiene todos los años. Bien, eso nunca lo dijo. Y entendemos que nunca lo va a decir. Bueno, o sea, la Corte que tenemos ahora, por ahí algún desliz hace, pero no creo que llegue a ese extremo. Hoy lo que se está discutiendo es este aporte a la riqueza, etcétera, si es un impuesto o no es un impuesto, y si eso no confiscatorio. Bien. Entonces, recuerden, si ustedes leen alguna vieja jurisprudencia que aparece en los libros, cuando se habló del 33 o hasta del 50 en los casos de ausentismo, se refería a un impuesto que era una transmisión gratuita al heredero
que el heredero no había invertido nada. Entonces el Estado decía, bueno, yo me puedo llegar a quedar con el 33% de lo que vos recibís en forma gratuita. Bien, a muchos le parecía demasiado, pero se quedaba con el otro 67%. Bien. Y después, sí, hay un problema, ejemplo, con los impuestos patrimoniales. El ejemplo típico, el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario es un impuesto patrimonial, es un impuesto al patrimonio. Es un impuesto singular al patrimonio. Es a ese tipo de bien, el bien inmueble. Entonces, ¿cuál es el problema que se genera? Cuando los bienes no están explotados. Cuando los bienes no están explotados. ¿Por qué? Porque acá aparece una cuestión que es la misma que se está utilizando como argumento en esto del impuesto a las grandes riquezas, que yo tengo que pagar los impuestos con el producido de los bienes. ¿Qué significa? A ver, yo tengo una casa dada en locación, yo con la casa que doy en locación, con los ingresos que obtengo, tengo que pagar todos los bienes de la propiedad. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no exploto la propiedad, no tendría disponibilidad para hacer frente a los impuestos. Bien. Esta es una teoría, a mi entender, equivocada, muy difundida, pero equivocada, porque no todos los objetos de los tributos son a las rentas. No todos los objetos de los tributos son a las rentas, son a las ganancias. El Estado puede decir, mire, yo a usted lo considero por el índice de capacidad contributiva que tiene, por la cantidad de propiedades que tiene, y no me interesa si las explota o no las explota, si las dan alquiler, si las prestó, las regaló, bueno, no sé, no interesa el uso que le está dando, bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se genera un problema que la Corte resolvió y estableció ese parámetro famoso del 33%, para resolver un problema práctico que era el siguiente. Ejemplo, un campo inexplotado, que no tenía y no generaba ingresos para el dueño iba y decía, yo no tendría que pagar tanto de impuesto inmobiliario, es decir, de impuesto a la tierra, porque mi campo no se explota, no da nada. Si no tengo ganancia con el campo. Entonces, bájeme el impuesto, no me lo cobre directamente. Entonces, ¿qué pasaba? Se presentaban a la justicia, esto ha pasado hace muchos años, y, claro, generaba un problema, que ¿cuál era? ¿Cuál era el parámetro para cobrarle el impuesto? Si estaba bien, si estaba mal, porque si había una explotación y alguien le decía, bueno, mire, usted hasta el 35% del valor que le genera la explotación podría pagar de impuesto al inmueble. Pero acá generaba 0 para esta persona. Entonces, ¿qué pasó? La Corte Suprema fue a un concepto para resolver este problema porque decía, no, ese inmueble tiene que pagar. Ahora, ¿cuánto tiene que pagar? Bueno, no tengo el parámetro real porque este señor decidió no explotarlo, decidió dejarlo ahí. Bien, ¿cuánto tiene que pagar? Bueno, la cuestión, la Corte la resuelve de la siguiente manera. Dice, hay un inmueble, tiene un valor que comúnmente se conoce como la evaluación fiscal. Esa evaluación fiscal va a generar, si fuese explotado, es decir, por el parámetro de evaluación fiscal, va a generar un resultado. Ejemplo, ¿cuánto vale el inmueble? 1.000.000 de pesos. Bien, perfecto. Bueno, ¿cuánto es la renta potencial que genera si se lo explota? Eso es lo que dijo la Corte. La Corte dijo, ¿cuánto sería la renta potencial? Porque el señor no lo explota, pero decidió no explotarlo, es una decisión voluntaria de él. ¿Cuánto sería? Y alguien vendría y diría, en una cuestión pericial, por eso es una cuestión de hecho, siempre el tema, generalmente el tema de la confiscatoriedad, dijo, bueno, si el señor lo explotaría, tendría una renta, vamos a poner un número redondo, 10%. Bueno, ¿cuánto vale el inmueble? 1.000.000. ¿Cuánto sería la renta? 100.000. Bien, el señor, 0, porque no lo explota. Pero la Corte le puso un parámetro, diciéndole, si usted lo explotaría, con el inmueble ganaría tanto. Yo admito que el impuesto inmobiliario, y esta fue la definición del famoso 33% también de la Corte, es decir, lo dijo, con el impuesto a la sustitución, con el impuesto a la herencia, lo dijo con el impuesto a la herencia, con los viejos impuestos a la herencia, y lo dijo como parámetro con los impuestos a las propiedades. Dijo, bueno,
de esos 100.000 que es una renta presunta, hasta un 33% admito que puede ser el impuesto que grava el inmueble. Entonces, en este caso particular, el impuesto inmobiliario podría ser de hasta 33.000 pesos, se consideraría constitucional. Esos son los dos famosos casos de ese 33% que dijo la Corte. Es decir, no lo dijo, vuelvo a reiterar, no me digan esto por favor en la evaluación, no lo dijo en un impuesto global al patrimonio que puedo grabar hasta un 33%. Porque primero que no le den idea a nuestros políticos, porque lo van a hacer un día de esto. Y segundo, porque eso nunca lo dijo. Es decir, cuando habló de ese 33% sobre los impuestos inmobiliarios, habló de la renta presunta. Es decir, hay que leer esos fallos, son viejos fallos, digamos, que estableció eso. Dijo, bueno, espere, usted no lo explota porque quiere no explotarlo, digamos. Si usted lo iría a explotar, daría tanto, bueno. Y este es un error que muchos consideran que los impuestos se tienen que pagar con el resultado de la explotación, cuando hay infinidad de impuestos. Por ejemplo, ustedes pueden tener una embarcación deportiva que la usan, que es un yate, una canoa, digamos, bien, que le pongan un motor, bien, tienen que pagar un impuesto, y ustedes con eso no lucran nada. Bueno, pagan un impuesto por el bien suntuario o suntuoso. Pagan por eso, digamos. Entonces, el objeto del impuesto no es la explotación comercial que ustedes hacen, porque no hacen, sino que el objeto del impuesto es esa exteriorización de una manifestación particular de riqueza. El legislador considera que el que tiene una moto de agua, bueno, tiene una capacidad contributiva X y lo hace pagar. Bien, ahora, el que tiene una canoa que va a remo, no. Bien, es una decisión del legislador pensando en algo lógico. Bien, eso, volvemos a reiterar, tiene ciertos parámetros que alguien puede decir, bueno, pero tengo una moto de agua que vale 100.000 pesos, no puedo pagar un impuesto de 30.000 por año. Bueno, ahí tendríamos que ver el parámetro que dijo la Corte, bueno, qué pasaría si esto se utilizaría en una explotación, cuánto le daría, bien, y sobre eso le tomo un porcentaje que en su momento dijo 33%, podría cambiar, podría decir 35, 30, 40, quizás llegar a decir, bien. Bueno, eso con respecto a la confiscatoría. Entonces recuerden, la confiscatoriedad es cuando un impuesto, o se podría llegar a dar por una suma de impuesto, absorbe de manera muy importante la propiedad, digamos, la propiedad, destruye el derecho de propiedad. Es decir, cuando el tributo afecta gravemente al derecho de propiedad. Bien. Los parámetros son medios oscilantes en cada uno de los impuestos. Siempre se tuvo en cuenta que el impuesto afecta al contribuyente y no se tiene en cuenta en la confiscatoriedad que los impuestos se trasladen. Ejemplo, el IVA, como es un impuesto típico al consumo que se traslada, por lo general nunca se ha admitido una confiscatoriedad porque el sujeto de derecho, que es aquel que tiene el vínculo con el fisco, cobra ese importe en sus transacciones, con lo cual quien tendría que alegar eventualmente una confiscatoria es el consumidor, no el vendedor o no el prestador, no el responsable inscripto del impuesto, porque lo carga en el precio. Bien, ahora, con respecto a la confiscatoriedad, se podría dar por una suma global de tributos, sí. La historia en la Argentina por parte de la Corte no tiene ninguna resolución de un caso de esta naturaleza. Ha habido uno solo que avanzó bastante, pero no se pudo acreditar una cuestión de hecho y la Corte rechazó esa demanda, porque acá lo que estamos hablando es que se llegaría a una confiscatoria por sumar varios tributos. Pero esos tienen características bastante disímiles. Una cosa es un impuesto, donde sí se toma como causa una capacidad contributiva. Y otra cosa, ejemplo, es una tasa, donde el Estado brinda un servicio.
Entonces, si el Estado brinda un servicio, no sería la causa del tributo, la capacidad contributiva, el valor del bien, sino en realidad la contraprestación por el servicio que recibe ese contribuyente. Entonces ha dicho, bueno, las tasas donde efectivamente se recibe un servicio, sáquelas del cómputo, del eventual cómputo de una confiscatoriedad. ¿Por qué sáquela? Porque, digamos, está recibiendo algo por parte del Estado. Lo mismo sucedería si nosotros vamos a la cuestión de las contribuciones especiales o las contribuciones por mejoras. ¿Qué pasa con las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras? Generan un mayor valor en un inmueble. Por ejemplo, hay una pavimentación. Bien, entonces, ¿qué podemos entender al respecto si genera un mayor valor? Que el inmueble vale más ahora de lo que valía antes sin la obra, por lo tanto, a lo sumo habría que encapsular esa situación y decir, bueno, el mayor valor del tributo, o el tributo, por ejemplo, la contribución por mejora, que no se lleve todo el valor del beneficio, que se lleve una parte, pero hay que sacarlo como un impuesto, porque no lo es, al patrimonio, exclusivamente porque esto generó un beneficio. Entonces, esas cuestiones es muy difícil en la prueba llevarlo y, bueno, la Corte nunca ha tratado un tema o nunca ha declarado una inconstitucionalidad por suma global. Lo último que nos queda decir con respecto a la confiscatoriedad es que en su momento, cuando se establecía que un tributo era confiscatorio, se anulaba por completo el tributo. Se decía, este tributo confiscatorio, nulo. Hoy ha ido virando esa jurisprudencia la Corte Suprema y ha entendido que el tributo va a ser el excedente de la alícuota que le parezca a la Corte que es la correcta, el excedente va a ser lo que se anula de ese tributo. Es decir, si alguien dijese, bueno, una alícuota del impuesto a las ganancias, el 60% es inconstitucional. Bien. En su origen, la Corte Suprema decía, bueno, está bien, hay que devolver el 60%, hay que devolver todo, digamos, porque el impuesto es inconstitucional por confiscatorio. Bien. En los últimos tiempos, en los últimos 30, 40 años, fue cambiando esa jurisprudencia y dijo, bueno, no, esperen, la confiscatoria es una cuestión de hecho, los impuestos son válidos, pero hasta un límite. Bueno, entonces, si yo considero que ese límite no es válido, supongamos el 60%, tengo que establecer cuál es el válido. Ejemplo, el 35%. Bien, entonces hasta el 35% está bien cobrado el impuesto. El exceso es lo que es inconstitucional por confiscatoriedad. Confiscatoriedad, volvemos a reiterar, cuando se absorbe una parte sustancial del patrimonio de una persona, de las ganancias que obtenga ese sujeto. Bien, bueno, nos han quedado alguna que otra cuestión más que veremos la próxima clase. No sé si tienen alguna duda, algo, no, pregunten antes que, a ver, veremos cómo nos queda. Una pregunta, ¿hay un formulario en la aula virtual que es para presentarse en el parcial? El tema es que cuando lo abrimos nos redirige a un formulario de otra materia, de Derecho Procesal Administrativo. Mi pregunta es, ¿tenemos que igualmente completar ese formulario para rendir o esperamos a que se actualice? ¿Cuándo lo cargaron? ¿Cuándo lo cargaron ese formulario? Yo lo vi ayer, pero no sé desde cuándo estaba. El sábado. Y ahí dice que los exámenes van a ser presenciales. Porque tuvimos que cargar un formulario, lo que pasa es que no me permitió a mí acceder al aula virtual. Y sí, ahí me pasaron un correo que estaban cargados. Ahora,
lo más probable es que se haya cargado, digamos, seguimos un link que nos dio la facultad, y es lo que está cargado. Yo ahora lo voy a averiguar ese tema, pero lo que me están diciendo es que cuando ustedes ingresan los redirige a un formulario que es de otra materia. Claro, o sea, Claro. dice el link con la comisión, haces clic y te redirige a un formulario de Google, dice Derecho Procesal Administrativo. Mi pregunta es, ¿me inscribo igual en ese formulario o no? Y para las dos comisiones, perdón, porque yo ayer me anoté a procesal administrativo con el mismo link, y hoy cuando me voy a anotar a tributario, digo, pero si yo ya me anoté en procesal administrativo, me aparecía lo mismo. Bueno, ahora lo voy a averiguar a ver qué es lo que pasa con lo que está cargado en el sistema. Es decir, los envía a procesar administrativo. Sí. Y bueno, no sé porque yo no lo cargué, lo cargó alguien de la comisión, tengo que averiguar a ver cómo lo ve él, de lo que cargó, de dónde lo sacó, etcétera. Porque bueno, por ahí es una cuestión de que define el horario y el día, y bueno, no tanto el nombre de la materia, pero no lo sé. Doctor, si es presencial, ¿va a ser oral igual? ¿No, tiene idea? ¿Cómo? Presencial, como dice en el aula, el examen, ¿va a ser oral o escrito? Por el tema del el protocolo y el distanciamiento, etcétera, etcétera. Y no sé, por la cantidad que son, no lo sé. ¿Cuántos son más o menos? ¿20 deben ser? Sí, más o menos. Y generalmente tomamos oral. Generalmente tomamos oral. Tendríamos que ver las pautas de los protocolos, etcétera. Claro, Doc, porque el lunes sería la última clase ya nuestra antes del parcial. Este lunes. Claro, el El miércoles próximo. rendimos. Este miércoles no, el que viene, y el lunes sería la última clase. Bueno, yo supongo que va a ser como venimos tomando, oral, y bueno, sí, nos habían dicho que las evaluaciones son presenciales. Pero bueno, ahora lo que voy a averiguar es el tema del formulario para la inscripción. Pero, a ver, por la cantidad que son, lo más probable es que lo hagamos oral. Es el miércoles a las 18. Así es. Ajá. Y, bueno, lo que pasa es que creo que casi todas las materias están tomando presencial. Sí. Ahora, no sé en esta cuestión de los protocolos cómo juega el tema de las aulas y de los horarios. Porque por ahí se acumula mucha gente. Claro, el tema es que cada materia tenía su protocolo, en algunas nos dividieron por grupos, en otras nos dijeron que oral no nos podían tomar por el tema del COVID, por eso era saber más que nada cómo nos iban a tomar, cómo nos iban a evaluar. Presencial entiendo que ya es por los formularios que tenemos que completar, pero la modalidad, entiendo que siempre esta cátedra toma de manera oral, pero bueno, por el tema del protocolo. Bueno, sí, no sé, es algo que vamos a tener que definir esta semana. Veremos para el miércoles a ver si Alejandro ya tiene una respuesta para darle. Es tan nuevo esto para ustedes como para nosotros. Doctor, le hago una consulta. ¿La presencialidad en los exámenes es una disposición de la facultad o cada cátedra tiene la opción de elegir? No, me parece que está establecido en las pautas que dieron de las cursadas virtuales.
decir, está bien. que establecen que los parciales sean teniendo en cuenta Claro, sí, no. Digamos, Yo porque pensaba que tomando parcial oral, quizás como que no se justifica tanto la presencialidad teniendo la herramienta virtual, pero bueno, ya si es una disposición de la facultad, no. A ver, cuando arrancó el cuatrimestre lo que nos dijeron era que si la situación estaba como en ese momento, que era un poco peor que ahora, los parciales iban a ser parciales o los finales de las evaluaciones iban a ser presenciales y el dictado en el cuatrimestre iba a ser virtual. Eso fue lo que nos dijeron. Yo originalmente lo entendí que era, digamos, que eso no iba a cambiar, salvo que cambiase una situación donde no se pudiese tomar en forma presencial. Lo que sí estoy pensando es que por ahí, bueno, alguna cuestión de experiencia con la presencialidad o de cuestión de organización, que, a ver, yo fui el otro día a la universidad, a la facultad, y bueno, no pasé para las aulas, etcétera, así que no vi cómo están, pero supongo que debe haber cierta adaptación a esta cuestión. Y no había mucha gente tampoco. Ya que el horario en que yo fui, no había muchas, no sé si estaban tomando. Pero bueno, no sé qué cantidad de gente podrá haber en los pasillos, dónde se esperará. No es tan, no es tan sencillo como antes, no sé. Digamos, no recuerdo haber visto un protocolo. Yo doy en otras facultades donde sí tenemos, porque sí son, ejemplo, doy en la Universidad de Buenos Aires, donde sí tengo toda la facultad los viernes a las 17 y el único docente que estoy soy yo. Bien. Con lo cual asusta. Tengo en realidad 10 alumnos porque es lo máximo que admite el protocolo. Bien. Yo digo, abrir semejante inmueble para 10 personas que además me está esperando el de seguridad para decirme, profesor, ¿a qué hora se va? Bueno, espere, que tengo que explicar primero a los alumnos. Y bueno, porque se dan en aulas magnas, se dan en determinados lugares, pero hay muy poca presencialidad. Poquísima. Bien, ahora, si un día se tiene que tomar todo en forma presencial, la cantidad de alumnos variará. Por eso debe ser tener que completar los formularios estos para saber. No entiendo, me parece, que vuelvo a reiterar, la facultad por ahí es grande y todo, pero no sé la cuestión de los protocolos específicos. Yo los que tengo en otra facultad, vuelvo a reiterar, en la Universidad de Buenos Aires, que sí es presencial la cursada y la evaluación, tiene determinados protocolos X, por dónde ir, por dónde entrar, por dónde salir, por qué puerta ingresa el profesor, por qué puerta se va. Bueno, y 10 alumnos. Bien. Con distanciamiento y con una situación de ya estar los lugares establecidos donde se tienen que sentar. Ahora, acá que se tenga que tomar oral y nosotros decimos, bueno, que los alumnos esperen afuera, se me está ocurriendo ahora que no sé si va a ser tan fácil. Es lo que tenemos que averiguar, cómo es. Pero bueno, iremos viendo sobre la marcha. Así que bueno, vamos a ver si el miércoles Alejandro puede tener un poco más de precisión. Yo ahora le voy a escribir para que tengamos en cuenta esto, a ver cómo hay que hacerlo. Y bueno, no hemos recibido algo específico, no recuerdo, de la facultad con respecto al tema de la evaluación. Sí nos habían dicho que era presencial. Bien, listo, hasta ahí está. Ahora, por la forma, no puede ser que sean turnos, que la gente tenga que venir y esté preestablecido y nos separemos cada 15 minutos y bueno, veremos. Pero bueno, ¿cuándo es el 15? Miércoles 15. Bueno, veremos. Muchas gracias, doctor.
Gracias, doctor. Bueno, Gracias, buenas noches. chao. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, doctor. Chao, chao.